Listos para dominar el arte de los formularios de Google, pero en español. Me encanta. En esta inmersión vamos a ahondar en un tutorial de YouTube. Ah, perfecto. Es de Luis Tomás Escolar. Y no solo vamos a aprender a crear formularios básicos, sino que descubriremos un montón de trucos y funciones Ah, que guau. probablemente no conocías. Prepárate para llevar tus formularios al siguiente nivel. Lo interesante de este tutorial es que está en español, ¿Cierto? lo que demuestra la accesibilidad global de estas herramientas, ¿no? Ya no hay excusas para no usarlas. Totalmente. Y lo mejor es que este tutorial va más allá de lo básico. Ah, Luis Tomás nos enseña a usar la lógica de ramificación para personalizar la experiencia del usuario. ¿Te imaginas poder crear rutas únicas dentro de un formulario, ajá. según las respuestas que den? Es como tener un formulario inteligente que se adapta a cada persona. Exacto, y eso abre un mundo de posibilidades. Piensa en la creación de cuestionarios interactivos, ¿no? Donde la siguiente pregunta dependa de la respuesta anterior. O en encuestas de satisfacción que se ajusten a las necesidades de cada cliente. Es increíble. Y no solo eso. Luis Tomás también nos enseña a sacarle partido al atractivo visual de los formularios Claro. para aumentar las tasas de respuesta. Bien. Porque no nos engañemos, un formulario que se ve profesional y atractivo invita a la gente a completarlo. Es cierto, a veces nos olvidamos de la importancia del diseño, pero un formulario bien presentado puede marcar la diferencia. Es como cuando recibes una carta escrita a mano en lugar de un folleto genérico, ¿verdad? La atención al detalle siempre suma puntos. Sin duda. Y hablando de detalles, el tutorial también profundiza en la validación de datos. No se trata solo de pedir información, Claro. sino de asegurarnos de que la información que recibimos es correcta. La validación de datos es una herramienta muy potente, ¿eh? Imagínate que necesitas recopilar direcciones de correo electrónico para una campaña de marketing. Con la validación de datos, puedes asegurarte de que todos los correos electrónicos que se introducen en el formulario tienen un formato válido. Adiós a los errores y rebotes. Exacto. Y eso nos lleva a un punto clave, la conexión de los formularios con las hojas de cálculo de Google. Aquí es donde la magia realmente sucede. Ah, sí. Al vincular un formulario a una hoja de cálculo podemos organizar, analizar y compartir los datos recopilados de una manera mucho más eficiente. Es como tener un asistente personal que ordena y procesa toda la información por nosotros. Y no solo eso, también podemos usar fórmulas, crear gráficos, tablas dinámicas para visualizar los datos de una manera mucho más clara. Es como convertir datos en bruto, en información valiosa que nos ayude a tomar mejores decisiones. Precisamente. Y lo que me parece más fascinante es que Google Forms no solo nos permite recopilar datos, sino que también nos ayuda a comprenderlos. Podemos detectar patrones, tendencias, obtener información valiosa que de otra manera se nos escaparía. Es increíble la cantidad de información que podemos obtener a través de un simple formulario. Y hablando de información, ¿qué te parece si ahora nos adentramos en las aplicaciones prácticas de Google Forms en el mundo real? Me parece una idea estupenda. Dejemos de lado la teoría y veamos cómo podemos aplicar todo esto en nuestro día a día. Perfecto. Luis Tomás nos muestra un ejemplo de cómo crear un formulario de contacto para una página web. Ajá. Pero, como bien dices, las posibilidades son infinitas. Podemos usar Google Forms para recopilar feedback de los asistentes a un evento, gestionar las inscripciones a un taller, o incluso realizar una investigación de mercado para un nuevo producto. Exacto. Y no olvidemos la posibilidad de crear cuestionarios autocalificables para educadores o empresas. Imagínate la cantidad de tiempo que puedes ahorrar al automatizar la corrección de exámenes o pruebas de conocimiento. Es una herramienta realmente versátil. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo podemos sacarle el máximo partido a Google Forms en nuestros propios proyectos? Bueno, lo primero es identificar qué tipo de información necesitamos recopilar y cuál es el objetivo que queremos alcanzar. A partir de ahí podemos empezar a diseñar el formulario, teniendo en cuenta las diferentes funciones y opciones de personalización que nos ofrece Google Forms. Oye, me encanta esa idea. Empezar con un objetivo claro nos ayudará a diseñar un formulario más efectivo. Y hablando de efectividad, ¿qué consejos nos darías para crear formularios que realmente funcionen? Un buen consejo es mantener el formulario breve y conciso. A nadie le gusta responder un cuestionario interminable. También es importante utilizar un lenguaje claro y sencillo, evitando tecnicismos o jerga que pueda confundir al usuario. Y por supuesto, no olvidemos la importancia del diseño. Un formulario visualmente atractivo será mucho más fácil de completar. Esos son consejos muy valiosos. Y hablando de valor, ¿qué te parece si ahora profundizamos en algunas de las funciones más avanzadas de Google Forms que pueden ayudarnos a llevar nuestros formularios al siguiente nivel?
Me parece perfecto. Vamos a descubrir algunas joyas ocultas que nos permitirán crear formularios aún más potentes y personalizados. Estupendo. Prepárense para descubrir un mundo de posibilidades con Google Forms. Comencemos. Una de las cosas que más me ha llamado la atención del tutorial de Luis Tomás es la posibilidad de usar la lógica de ramificación para personalizar los cuestionarios. Sí. Es una herramienta genial para educadores, ¿verdad? Puedes crear cuestionarios que se adaptan al nivel de cada estudiante. Exactamente. Imagínate que estás evaluando los conocimientos de tus alumnos sobre un tema determinado. Puedes configurar el cuestionario para que, si un estudiante responde correctamente a una pregunta, pase a una pregunta más avanzada. Y si falla, se le presente una pregunta más sencilla o explicaciones adicionales. Es como tener un tutor virtual que guía a cada estudiante de forma individualizada. Me encanta. Y lo mejor es que puedes hacerlo de forma muy sencilla con Google Forms. Solo tienes que configurar las reglas de ramificación en función de las respuestas. Es increíble cómo una herramienta tan simple puede tener un impacto tan grande en la educación. Totalmente. Y no solo en la educación. La lógica de ramificación también puede ser muy útil en el ámbito empresarial. Por ejemplo, imagina que quieres crear una encuesta para segmentar a tus clientes. Claro. Podrías crear un formulario que pregunte a los clientes sobre sus intereses y preferencias, y en función de sus respuestas, dirigirlos a diferentes secciones del formulario o incluso a diferentes páginas web. Exactamente. De esta manera puedes ofrecer a cada cliente una experiencia personalizada y más relevante. Es como si el formulario se convirtiera en un asesor que guía al cliente hacia la información o los productos que más le interesan. Es genial. Y hablando de personalización, otra función que me ha sorprendido gratamente es la posibilidad de integrar Google Forms con otras herramientas, como Google Drive o Google Calendar. Sí. La integración con otras herramientas abre un mundo de posibilidades. Recuerdo que en el tutorial Luis Tomás nos mostraba cómo podíamos guardar las respuestas del formulario directamente en una hoja de cálculo de Google Drive. Es una función muy práctica, ya que nos permite analizar los datos de forma más detallada, crear gráficos, tablas dinámicas y compartir la información con otras personas de forma sencilla. Y no solo con Google Drive, también podemos integrar Google Forms con Google Calendar, por ejemplo, para programar eventos o citas automáticamente en función de las respuestas del formulario. Imagina que estás organizando un taller, ¿no? Y quieres que los participantes puedan reservar su plaza a través de un formulario de Google. Claro. Podrías configurar el formulario para que una vez que el participante rellene sus datos, se genere automáticamente un evento en tu Google Calendar, con la fecha y hora del taller. Exactamente. De esta manera, evitas tener que introducir los datos manualmente y te aseguras de que no se te escape ninguna reserva. Es una forma de ahorrar tiempo y evitar errores. Me encanta. Y hablando de evitar errores, otra función que me parece fundamental es la validación de datos. Sí, la validación de datos es esencial para asegurarnos de que la información que recopilamos es correcta y completa. Exactamente. En el tutorial, Luis Tomás nos mostraba cómo podíamos configurar la validación de datos para asegurarnos de que los usuarios introdujeran la información en el formato correcto. Por ejemplo, si pedimos un número de teléfono, podemos configurar la validación de datos para que solo se acepten números con un formato específico. O si pedimos una dirección de correo electrónico, podemos asegurarnos de que se introduzca una dirección válida, con el símbolo apogo y la extensión correcta. De esta manera, evitamos que los usuarios introduzcan información incorrecta o incompleta, lo que nos facilita mucho el trabajo a la hora de procesar los datos. Sin duda. Y hablando de facilitar el trabajo, otra función que me parece muy útil es la posibilidad de utilizar plantillas predefinidas. Sí. Las plantillas son una gran ayuda para quienes no tienen mucho tiempo o no se sienten muy cómodos diseñando formularios desde cero. En Google Forms encontramos una gran variedad de plantillas para todo tipo de formularios. Encuestas de satisfacción, formularios de contacto, formularios de registro, solicitudes de empleo, etc. Es como tener un punto de partida ya definido, lo que nos ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Exactamente. Y lo mejor es que podemos personalizar las plantillas a nuestro gusto, añadiendo o eliminando campos, cambiando el diseño y adaptándolas a las necesidades de nuestro proyecto. Es la combinación perfecta de eficiencia y personalización. Totalmente. Y hablando de personalización, ¿qué te parece si profundizamos un poco más en las opciones de diseño que nos ofrece Google Forms? Me parece una idea genial. A fin de cuentas, la imagen también cuenta y un formulario bien diseñado siempre será más atractivo y fácil de completar. En Google Forms podemos elegir entre una gran variedad de temas y colores para personalizar el aspecto de nuestro formulario. Y no solo eso, también podemos añadir imágenes, vídeos, incluso nuestro propio logotipo.
De esta manera podemos crear un formulario que refleje nuestra marca o la temática de nuestro proyecto. Es como si tuviéramos un lienzo en blanco para dar rienda suelta a nuestra creatividad. Exactamente. Y hablando de creatividad, ¿qué te parece si exploramos algunas de las formas más originales e innovadoras de utilizar Google Forms? Me encanta esa idea. Vamos a romper con los moldes y descubrir nuevas formas de utilizar esta herramienta. Por ejemplo, ¿sabías que podemos utilizar Google Forms para crear juegos interactivos? ¿Juegos? No me lo puedo imaginar. Pues sí. Podemos crear cuestionarios con preguntas y respuestas y configurar el formulario para que se muestren imágenes, vídeos o animaciones en función de las respuestas. Eso sí que es original. Podríamos crear juegos educativos para niños, juegos de trivia para adultos, o incluso juegos para empresas, con preguntas sobre la cultura de la empresa o el conocimiento del producto. Exactamente. Las posibilidades son infinitas, las respuestas que recibimos. Podemos elegir si queremos que el formulario sea público o privado, si queremos que los usuarios puedan enviar múltiples respuestas, o si queremos que las respuestas sean anónimas. Y también podemos configurar la validación de datos para asegurarnos de que los usuarios introducen la información correcta y completa. Y por supuesto, debemos cumplir con la normativa de protección de datos vigente en nuestro país. Siguiendo estas recomendaciones, podemos asegurarnos de que estamos gestionando los datos sensibles de forma responsable y segura. Exacto. Y ahora que hemos explorado a fondo las posibilidades de Google Forms, me gustaría destacar algo que me ha llamado especialmente la atención de este tutorial. ¿Te refieres a la pasión con la que Luis Tomás nos explica las diferentes funciones y herramientas? Sí, se nota que es un apasionado de Google Forms y que realmente cree en el potencial de esta herramienta para simplificar nuestras vidas y ayudarnos a ser más eficientes. Es cierto, y esa pasión es contagiosa. Al escucharlo, dan ganas de empezar a crear formularios para todo. Totalmente. Me he sentido inspirado para explorar nuevas formas de utilizar Google Forms en mis propios proyectos. Y creo que esa es la clave de este tutorial. Nos abre la mente a un mundo de posibilidades que quizá antes no habíamos considerado. Es como si nos diera un empujón para ser más creativos y para aprovechar al máximo las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Y lo mejor de todo es que Google Forms es una herramienta gratuita y accesible para todos. No hay excusas para no empezar a usarla hoy mismo. Es cierto, solo necesitamos un poco de curiosidad y ganas de aprender. Y si nos atascamos, siempre podemos recurrir a la comunidad online de usuarios de Google Forms, donde encontraremos un montón de recursos y tutoriales. Exacto. Y por supuesto, no olvidemos el fantástico tutorial de Luis Tomás Escolar, que nos ha servido de guía en esta inmersión. Si queréis profundizar en todo lo que hemos hablado, os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo. Es un recurso imprescindible para cualquier persona que quiera dominar el arte de los formularios de Google en español. Y con esto, llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de los formularios de Google en español. Espero que os haya resultado útil e inspiradora. Ha sido un placer compartir este viaje con vosotros. Recordad que la tecnología está a nuestro alcance para ayudarnos a crear, conectar, aprender y construir un mundo mejor. Hasta la próxima.